Buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones. Eh, Quería hoy día plantear algo que puede ser algo crucial, digamos, o no sé si llamarle escandaloso, eh, pero yo personalmente estoy cansado de una situación, es decir, cada vez que uno quiere oír o escuchar un predicador y una buena enseñanza, sana doctrina, como hay varios predicadores de buena fe, varios en internet o que uno conoce también. Eh, yo personalmente no estoy de acuerdo con una doctrina fundamental, porque creo que uno tiene que examinar todo, examinarlo todo y retener lo bueno. Yo no estoy de acuerdo y no creo hace algunos años en la doctrina de la Trinidad, en la Santísima Trinidad. Entonces, en contradicción o al revés de lo que o decíamos los que nos creíamos cristianos o evangélicos, eh, descubrí yo estudiando que en realidad es todo al revés. No es el que cree la Santísima Trinidad, no es cristiano. Eh, Sigue dentro de la Iglesia Católica y dentro de sus doctrinas de blasfemia o insultos a Dios. Entonces por eso es escandaloso en el fondo lo que estoy diciendo para los que me conocen, porque eh, muchas veces se habla de los testigos de Jehová o de otras religiones que no creen en los testigos de Jehová, o sea, perdón, en la Trinidad, en la Santísima Trinidad. Pero en realidad, por ejemplo, los testigos de Jehová son una secta. Ellos no es que no sean cristianos porque no creen en la Trinidad, sino que no son cristianos porque son una secta, es decir, su obediencia máxima es a la Watchtower, a lo que le hace la literatura, al grupo gobernante. Eh, Eso es lo que los hace muy terrible, digamos, porque ellos toda su interpretación la dan y la descansa en lo que hace el grupo gobernante de la Watchtower en Estados Unidos. Eh, y, y nosotros, como protestantes evangélicos, nuestras tradiciones fundamentales descansan en la tradición. Martín Lutero y lo que nos enseñan todos los pastores por años, digamos, que en realidad no se puede negar la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué sucede con esa doctrina? Que los católicos una vez al año eh, o algunas veces adoran al Dios Trinidad, eh, citando al cura Atanasio y los concilios católicos donde se creó la doctrina de la Trinidad, eh, donde hay un absurdo cuando uno va a los postulados de San Atanasio y así le llaman, y los concilios, cómo se planteó la doctrina, es terrible, o sea, es totalmente anticristiana. Finalmente termina toda la deducción diciendo que no sigas indagando, que esto es un misterio. Eh, entonces, yo creo fervientemente y de corazón, hermano, que en realidad un verdadero cristiano o un cristiano es todo lo contrario. No debe creer y debe renunciar a la doctrina de la Trinidad porque no fue... a Jesucristo se le preguntó cuáles eran los mandamientos más importantes. Es decir, y bueno, el Mesías respondió, no quiero atragantarme un poco, pero este video es muy pesado. Él dijo dos mandamientos importantísimos. El Shema de Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Y el segundo es de igual importancia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la doctrina de Jesucristo y lo que enseñó en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es arrasado con una aplanadora por esta doctrina. Creer en la doctrina de la Trinidad es volverse ignorante de la palabra y de lo central de la Escritura. Y todo en los Evangelios gira en torno al Padre y al Hijo. El Padre y el Hijo. De eso se trata. Jesús, el Mesías, dijo, mi Padre es mayor que yo. ¿Ok? También dijo, no me toques, porque aún no subo a mi Padre, mas dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, la doctrina de la Trinidad se cae a pedazos cuando uno estudia realmente la Escritura, porque la doctrina de la Trinidad dice, perdón por la redundancia, que Jesús es igual a Dios y el Espíritu es igual al Padre y que los tres son coeternos y han existido siempre. Entonces rinden adoración al Dios Trinidad. Creer en esta doctrina es ir en contra de Primera de Juan capítulo 2. La doctrina de la Trinidad niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque es una lógica simple, hermano, tú que me escuchas. Si yo voy a tu padre a insistirle que él es igual a ti, o a ti, hermano, te insisto que tu padre es igual a ti, y lo insisto, y lo insisto, y lo insisto, obviamente tu papá se va a enojar. Tú me vas a decir, lo siento mucho, pero mi papá es mayor que yo. Él me enseñó a hablar, me enseñó a leer, me enseñó a caminar. Así que estás totalmente equivocado. Pero yo al insistir que tu padre es igual a ti, en el fondo tú me vas a decir, en realidad lo que tú estás diciendo, hermano, me vas a decir a mí, en el fondo lo que estás diciendo es que tú crees que yo soy un gemelo de mi padre. Y yo no soy un gemelo de mi padre, yo nací de mi padre, salí de él. El Mesías salió de su padre, mi hijo eres hoy, yo te he engendrado. Perdón si no cito exactamente la palabra, pero los que conocedores de la Escritura saben que hay un punto de la Escritura en Apocalipsis que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. El Mesías salió del Padre. Y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del varón es Jesucristo, y la cabeza del Mesías es el Padre. Y finalmente, cuando todo sea sujetado al Hijo, el Hijo entregará todo y se sujetará también al Padre. Y el Padre será todo en todos. Entonces es algo así, no es algo, no es algo vertical, no es algo horizontal. Entonces, para mí ese es algo a investigar y que no tiene cabida en la cabeza de cualquier persona que se digne ser cristiana. Pero es todo lo contrario. El que cree en la Trinidad no es cristiano, porque para los apóstoles y para el Mesías era impensable algo así. Eso arrasa con todo, con toda la enseñanza bíblica, ese planteamiento de los concilios y del cura Atanasio. Entonces siempre hay que ver qué está detrás. Es una hueca sutileza la doctrina de la Trinidad, lo que la Biblia llama. Es una herejía destructora. Y es algo terrible porque cualquier líder te dice que no lo examines, que no te atreves ni te acerques a cuestionar.
pero es importante analizar en estos tiempos, eh, eh, analizarlo todo y descubrir la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero realmente es triste porque cuando uno está escuchando a cualquier hermano que en realidad está edificando, de pronto menciona que hay algo fundamental, o está analizando a los mormones, o está analizando a los testigos de Jehová, o, y de pronto sale con ese caballito de batalla que, que lamentablemente realmente es triste. O sea, pero en el mundo somos muy pocos los que podemos llamarnos cristianos y renunciar totalmente a esa doctrina católica, apostólica y romana. Hay muchos pasajes que echan abajo esa doctrina, pero como les digo, primera de Juan capítulo 2 dice que es anticristo el que niega al Padre y niega al Hijo. Y la doctrina, como les decía recién, y implícitamente niega al Padre y niega al Hijo, porque, porque está la lógica que el Padre nos enseñó, es decir, que tú, hermano, saliste de tu madre y de tu padre. Pero si yo insisto que ellos dos son iguales a ti, y reinsisto, y requete insisto, entonces finalmente lo que estoy haciendo es negando que tú tuviste un padre o una madre. Y el Mesías centró toda su pasión en agradar al Padre, en glorificar al Padre. Entonces la doctrina de la Trinidad, implícitamente por debajo, como una hueca sutileza, niega al Padre y niega al Hijo a su vez. Porque resulta que el planteamiento de la doctrina de la Trinidad es que ellos dos son gemelos. Voy a seguir con el tema más adelante. Obviamente me toca ahora fundamentar correctamente el tema. Un abrazo y bendiciones, hermanos.